Bienvenidos mis queridos hermanos, es un privilegio poder estar aquí por medio de las redes y poder saludarles a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios de poder tener la tecnología, de poder reunirnos en las casas, en los grupos y poder así de esta manera compartir nuestro culto en línea y también darle la bienvenida a aquellos que nos ven por nuestro canal de YouTube y a nuestros hermanos y amigos que también nos están viendo por primera vez. Que el Señor les bendiga. Sean ustedes bendecidos en esta preciosa tarde. Muy contentos, hermanos, en este culto especial de poder darles la bienvenida y también de paso darle la bienvenida a nuestro hermano Michel Gavarri, que va a compartir con nosotros hoy la palabra del Señor. Y oramos para que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que utilice a nuestro hermano para hablar a nuestros corazones en esta tarde. Acompáñenme ahí en sus casas abriendo sus Biblias. En el capítulo 16, vamos a leer un corto pasaje de Salmos, en el Salmo 16 del verso 1 al verso 3, que es la pequeña porción que vamos a leer para dar inicio a nuestro culto. Pongámonos entonces de pie y abramos nuestras Biblias para leer la palabra del Señor con reverencia. Y dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Este salmo obviamente nos habla de esa herencia escogida del Señor para nosotros, y estos 3 versículos nos invitan a confiar plenamente en el Señor, a que nuestra alma se regocije en el Señor, y como dice el versículo 3, que para los santos que están en la tierra, refiriéndose a aquellos que han sido escogidos por el Señor, que somos nosotros, su pueblo, dice, para los íntegros es toda mi complacencia. Podamos nosotros complacernos en el Señor, descansar en el Señor, como dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Podamos descansar en Él, confiar en Él. Y nuevamente darles la bienvenida a ustedes, mis hermanos, y gracias a nuestro hermano Michel y a la confraternidad La Gracia, que nos podamos apoyar y podamos recibir la palabra del Señor. Nuevamente ha sido un privilegio compartir con el hermano Michel. Tuve la oportunidad de conocerlo más, de compartir más con él cuando viajamos a Washington, y la verdad que ha sido un tiempo de mucha bendición. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Y para no alargarnos más, poder orar juntos, hermanos, para dar inicio a nuestro culto y poner este tiempo en las manos del Señor. Acompáñenme para que podamos orar juntos allí en las casas. Oremos. Señor, Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia para con nosotros, Señor. Te ruego, oh Dios, que en esta tarde, bendito Señor, tú bendigas a tu pueblo. Bendigas a tus hijos, Señor. Nos escuches, Señor, desde tu trono. Y mire, Señor, nuestros corazones y escudriñe, Señor, cada uno de nosotros. Padre, te rogamos que tengas, Señor, misericordia, piedad por nuestras vidas. Que tu, Señor, que tu amor y tu perdón, Señor, siempre estén, Señor, presentes para con nosotros. Te rogamos que no tomes en cuenta nuestras iniquidades. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestras flaquezas y debilidades, Señor. Y te rogamos que nos permitas entrar delante de tu presencia en esta tarde, de poder alabarte, bendecirte, poder exaltar tu nombre a través de las alabanzas y de las adoraciones, escuchar tu palabra y que nuestros corazones estén atentos a tu voz. Que podamos, Señor, bendito Dios, recibir de ti lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te ruego en el precioso nombre de Jesús, bendícenos, habla nuestras vidas y bendice a tu siervo que trae la palabra, Señor. Gracias por nuestro hermano Michel, gracias por la iglesia de la Gracia en el sur de Francia. Sigue bendiciendo esta iglesia, sigue, Señor, añadiendo cada día aquellos que deben ser salvos, Señor, en medio de esa congregación, y que tú puedas bendecir a aquellos que están trabajando, Señor, para tu reino. Bendice a mi hermano, bendice a los líderes de la iglesia en Lunel y en Marsella, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Padre, ponemos este culto entre tus manos y todo lo, Señor, que vamos a hacer, que sea para la gloria y para la honra de tu nombre. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén
y amén. Nuevamente que el Señor los bendiga, mis hermanos, y pasamos ahora a un tiempo de alabanza y de adoración. Bendiciones. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos.
se escucha el clamor. La creación espera su liberación. El día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención. Traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El día llegará cuando no habrá más muerte ni temor, no más llanto ni dolor, toda lágrima le enjugará, no más oscuridad, pues su rostro siempre resplandecerá. La injusticia cesará, todo Él restaurará. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ven, Señor, sí, ven, 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 Señor. Ven, Señor, tu iglesia te
Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Dios Soberano. Es para mí un gozo y un privilegio en este día de poder compartir con vosotros la palabra del Señor. Ya van 2 años creo que tuve el privilegio de compartir en vuestra iglesia y de verdad me alegré mucho de ver lo que el Señor está haciendo en el medio vuestro, cómo el Evangelio está teniendo su impacto en el medio vuestro. Así que quiero agradecer en este día a vuestros líderes, a los que os lideran, al hermano Abel, Carlos y Luis, de darme esta oportunidad de poder compartir el Evangelio, de compartir alguna porción de la palabra con todos ustedes. El año pasado he tenido el privilegio de conocer mejor al hermano Abel durante nuestro viaje en Washington, D.C. Fue un momento de verdad maravilloso. Hemos podido pasar momentos de compañerismo, de risa, de amistad, momentos en el Señor. De verdad lo he disfrutado mucho y de verdad espero que pronto el Señor me permita veros de nuevo. Y de verdad vuestra iglesia es una iglesia que tengo en el corazón desde que os visité por la primera vez. Así que para mí en esta mañana de verdad es un gran gozo y una alegría. Es lástima que tenemos que usar estos medios, pero con la gracia del Señor aprovecharemos estos medios. Hubiera preferido estar en presencia ahí con vosotros y ver la cara de todos ustedes, pero confiamos en la providencia del Señor. Pues si queréis bien, esperando, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Joel, en el capítulo 1. El libro del profeta Joel, en el capítulo 1. Yo sé que es difícil encontrar en el Antiguo Testamento porque está escondido entre Oseas y Amos, es un profeta menor. Joel capítulo 1. Ya hace un año que estamos en medio de una pandemia mundial que está afectando el mundo entero. Y de verdad no podemos negar que esta pandemia ha tenido un impacto más o menos importante sobre cada uno de nosotros. La pregunta que nos podemos hacer en esta mañana o en este día sería esta: ¿cómo podemos explicar a la luz de las Escrituras esta situación difícil? Todo esto que nos está rodeando, esta situación que es tan extraña para cada cual de nosotros. Y en medio de esta situación, ¿cómo es que la iglesia de Cristo debería reaccionar y responder ante estas calamidades que están aconteciendo sobre el mundo entero? Así que en esta mañana es lo que vamos a tratar de ver a través de esta porción de la palabra. Os pido que os quedéis en el capítulo 1 de Joel mientras oramos y mientras la exposición iremos viendo ciertas porciones del capítulo 1. Oremos, por favor. Amado Padre, queremos en este momento glorificar tu nombre. Padre, quiero darte muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Señor, es verdad que es difícil de predicar de esta forma. Cuánto hubiera querido, Señor, ver el rostro de cada uno de mis hermanos, Señor, y poder compartir esta palabra. Pero, Señor, confiamos en tu providencia y creemos que tú puedes usar este medio. Oh Señor, mismo si nosotros estamos atados físicamente de una cierta manera, tu palabra permanece libre, no está atada, Señor. Padre, suplicamos que tu Espíritu Santo venga y nos ayude y que pueda usar esta porción inspirada por Él y que venga a usarla para despertar a tu pueblo, para de nuevo, Señor, crear una pasión, un avivamiento en el medio de tu pueblo, Señor, y que tu pueblo realmente pueda vivir a la luz del llamado a la cual tú le has llamado. Señor, por favor, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, así que quisiera antes que nada dar un poco de contexto en el libro del profeta Joel. No tenemos mucha información acerca ni del autor del libro, ni de la fecha, ni de las circunstancias en las que se escribió este libro.
sino solo tenemos una indicación acerca de algunas circunstancias que están pasando en este momento en el cual este profeta llamado Joel escribe este libro. Parece indicar un momento en el cual el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, se había alejado de Dios y estaba en una situación bastante difícil. Y vemos que un profeta llamado Joel le recuerda al pueblo, les está trayendo a la memoria al pueblo un acontecimiento que ha ocurrido en el pasado, una gran calamidad. Y esta calamidad tiene que ver con las tierras del pueblo que han sido muy devastadas por una invasión de langostas. Y esta invasión de langostas trayendo pérdidas económicas e incluso mismo espirituales. Y vemos que el profeta está identificando esta calamidad como siendo parte de un juicio de Dios porque el pueblo se ha apartado y ha pecado en contra de él. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículos 12 y 17. Y el profeta a todo lo largo de este libro está llamando al pueblo a arrepentirse y a volver de nuevo al Señor, recordándole al pueblo las misericordias del Señor. Esto lo vemos en el capítulo 2 y versículos 12 y 14. Y el profeta declara que Dios puede revertir esta situación. Esta situación no es una situación en la cual el pueblo debe conformarse. Toda esta pérdida económica y espiritual, esta pérdida de prosperidad, el pueblo está siendo un sujeto de burla ante las naciones que le rodean. Y esto no es la vocación a la cual este pueblo ha sido llamado. Así que el profeta también está hablando de este juicio que ha habido en el pasado como siendo un juicio que está apuntando a otro gran acontecimiento que llegará en el futuro. Es decir, este juicio que ha venido por medio de langostas trayendo pérdidas económicas y espirituales está apuntando a otro gran acontecimiento en el futuro. Este acontecimiento el profeta lo llama un día de juicio, el día del Señor. Así que en esta mañana estamos en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 básicamente yo quiero resumir lo que estamos encontrando. El profeta Joel está llamando el pueblo de Dios a salir de su torpor espiritual, de su sueño. El profeta los está llamando a salir de su estado insensible a la situación que acaba de suceder. El profeta los está llamando a considerar su situación y a llorar por ella, a lamentarse por ella, diciéndoles que el juicio que ya ha llegado sobre ellos es solamente un preludio de un día final terrible que ha de llegar. Como he estado diciendo en el principio, la situación actual está teniendo un impacto en el pueblo de Dios, no podemos negarlo. Ahora la pregunta es esta: ¿hasta qué punto esta situación de pandemia y de situación extraña donde todos estamos encerrados en casa, cómo esta situación está robando nuestro vigor espiritual? ¿Cómo está quitando nuestras fuerzas, nuestra adoración, nuestra alegría? ¿Hasta cuándo vamos a considerar que nuestra falta de vida abundante en el Señor, de fruto espiritual, de vida abundante, es algo de normal? ¿Sabéis? El pecado tiene esa capacidad de endurecer sutilmente el corazón, sin que la gente se dé cuenta. Viene y cauteriza la conciencia. Es decir, que el pecado viene a eliminar gradualmente toda sensibilidad al mal. Pero el pecado siempre, siempre y siempre traerá consigo dolor, tristeza, muerte y finalmente condenación. Hermanos, este texto en este día es un poderoso llamado de parte de Dios para que salgamos de nuestro sueño espiritual y que volvamos al Señor. Así que voy a dividir este capítulo 1 en 4 escenarios, en 4 escenas. En primer lugar,
La primera escena del versículo 1 al versículo 4, un tiempo difícil. Lean conmigo. Palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Así que aquí en los primeros 4 versículos tenemos una introducción al escenario que está viviendo el pueblo de Dios en ese momento. Y vemos este llamado profético de parte de Joel a considerar la calamidad que ocurrió en el pueblo. Ahora bien, el juicio de Dios sobre el pueblo a través de esta invasión de langostas nos recuerda algunas palabras de maldición que fueron pronunciadas sobre el monte Ebal antes de que Israel llegue a la tierra prometida, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, que pasó 40 años en el desierto, luego estaban al punto de entrar y el Señor pronunció palabras de bendición sobre el pueblo. Si el pueblo obedecía, dijo el Señor, yo os bendiceré. Y el Señor pronunció también palabras de maldición. Si vosotros desobedecéis a las palabras del pacto, todas las maldiciones que voy a pronunciar caerán sobre vosotros. Y una de estas maldiciones la encontramos en el capítulo 28 del Deuteronomio, en el versículo 37, y dice así: y serás motivo de horror. Dios le está hablando al pueblo. Y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Por lo tanto, aquí es obvio que el pueblo de Dios está en condiciones muy difíciles. Hay escasez tanto económica como espiritual, porque las maldiciones del pacto están cayendo sobre ellos. Ahora, ¿cuál es la razón? El pueblo se ha alejado de Dios, han desobedecido, han pecado en contra de Él. Y como consecuencia, esto ha traído el juicio de Dios sobre ellos. Iglesia del Señor, tenemos que ser conscientes. Como he estado diciendo de nuevo, no estamos en una situación que es común y corriente. Una pandemia como esta, que está afectando el mundo entero, no sabemos si los líderes que nos están, los gobernantes que nos están dirigiendo, no sabemos si nos mienten o nos dicen la verdad sobre la gravedad de la situación, pero lo que es seguro es que estamos en una situación que es fuera de lo común. Es evidente, iglesia, que algo está pasando en el mundo. La decadencia moral de nuestra nación y las naciones en general no tiene precedentes. Tenemos líderes profanos con ideologías anticristo, anti-Dios. Todo el sistema en el que vivimos está organizado con un solo propósito: hacernos olvidar a Dios y su santa voluntad para con el hombre. Tantas distracciones, tanta presión de parte del mundo para que nos acomodemos a su estilo de vida que Él propone, una vida donde Dios es puesto a un lado. Así que esta es la situación actual. Vemos pandemias, naciones entregadas a una decadencia moral sin freno, y un sistema que está ferozmente opuesto a Dios. Ahora nosotros como pueblo de Dios debemos ser conscientes que esta situación, esta pandemia, el coronavirus, todo esto está ordenado por Dios. A un momento dado, el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, versículo 37 dirá así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Ahora,
Hay que matizar un poco esto. Dios nunca es el autor del mal, pero sí lo permite y el mal está bajo su control. Ahora, ¿por qué Dios está ordenando todas estas cosas? Porque sabemos que el coronavirus no es algo que le ha escapado de la mano del Señor. El Señor es soberano, hasta mismo es parte de su decreto. Pero ¿por qué Dios ordena estas cosas? Las Escrituras son claras. Una sola palabra: juicio. Juicio divino. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, dirá estas palabras: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sabéis? La ira de Dios no es solo un acontecimiento que llegará en el día futuro, no. El texto está diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo ya, ahora, desde ahora, en el presente. No de forma definitiva, pero sí hay manifestaciones reales de su ira en el presente. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de su ira y de su juicio? Pablo va a seguir diciendo en el versículo 24 del capítulo 1 de Romanos: ¿qué sucede cuando los hombres quieren eliminar a Dios de su mundo? Versículo 24 de Romanos 1: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y en el versículo 28 sigue diciendo esto. Y esto, iglesia, es el mundo en el cual vivimos hoy. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, lo eliminaron, no quisieron considerarlo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Este es el mundo en el cual y la generación en la cual estamos viviendo. Dios está entregando la humanidad a su propio desenfreno. Hoy día estamos en una nación donde el gobierno está aprobando el matrimonio para todos, hombre con hombre, mujer con mujer. Una abominación, un insulto a lo que Dios ha instituido, a la gloriosa institución del matrimonio que Dios ha establecido. Dios es deshonrado. Hoy se está probando la ideología del género. Personas que quieren decidir por causa de una supuesta libertad cuáles serán ellos. ¿Serán hombres, mujeres, animales, insectos? Nuestra nación aprueba el aborto desde ya hace 1975. Nuestra nación mata a miles de bebés inocentes creados a la imagen de Dios en el vientre de su madre cada año. Estuve mirando algunas estadísticas de la mortalidad en Francia en 2020. Acerca del COVID, si las estadísticas que he visto en internet son reales, según dicen que ha habido 60.000 muertos en 2020. La causa primera de mortalidad es el cáncer. 157.000 muertos en 2020. Pero el aborto,
220.000 muertos en 2020, 29.000 abortos en 45 días en 2021, 9.550.000 desde 1975 solo en la nación de Francia. Esto es más que el holocausto de Hitler. ¿Qué te parece? Siendo tú un hijo de Dios, ¿cómo te sientes cuando ves este insulto insolente hacia el rostro de Dios de parte de la nación en la cual te encuentras? Quizás algunos de vosotros dirán, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero sabes, incluso algunos impíos dirán como tú. Yo quiero ilustrar esto. Yo amo mucho a mis padres y supongamos que yo esté en un lugar donde hay una conversación de personas y que estas personas escucho que empiezan a calumniar el nombre de mi padre o de mi madre delante de mí. ¿Sería algo normal que yo me acerque y diga, yo no estoy de acuerdo con las calumnias que estáis diciendo? Hay algo de muy diferente entre decir no estoy de acuerdo, pero sentir un profundo dolor cuando el nombre de nuestros padres están siendo calumniados delante de nosotros. Yo sentiría dentro de mí un gran dolor que el nombre de mi padre terrenal o mi madre sea pisoteado delante de mí. Iglesia del Señor, cuando vemos que esta generación está deshonrando a Dios, esto debe causar un dolor intenso en nuestros corazones porque el nombre de Dios, de nuestro Dios, es pisoteado, el nombre de Dios es profanado. Y esta es la nación en la cual estamos. El hedor nauseabundo de nuestra generación, con sangre inocente derramada, con la justicia de Dios pisoteada, sube continuamente a las narices de Dios. El pecado de nuestra nación, la rebelión arrogante de nuestra nación en la que vivimos como peces en el agua, sube día tras día como un grito, como un clamor a los oídos de Dios, quien exige que se restablezca su justicia. Cuando veo la generación en la cual nos encontramos, no puedo evitar de pensar en este texto de Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y en el capítulo 18, versículo 20 dice, así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Otra traducción dirá, es muy pesado. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Oh, Iglesia del Señor, si podríamos entender la dignidad de nuestro Dios, la santidad de nuestro Dios, la justicia de nuestro Dios. Día tras día, los clamores ascienden al trono de justicia. Hay como un grito que está clamando al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, dejarás que tu nombre sea profanado de esta manera? Señor, esto es una injusticia que seas tratado así. No dejes estos crímenes sin ser castigados. Iglesia, vivimos en una generación profana que quiere eliminar a Dios de la fiesta. Las hambrunas, las plagas, las pandemias, la decadencia moral sin control son una expresión de la ira divina, el juicio de Dios hacia las naciones impías. Quizás podría escuchar algún supuesto creyente decir, no es Dios que quiere esto, es el diablo. Yo quisiera decirle a este creyente, hermano o hermana, no conoces el carácter de Dios. Dios expresa su ira
y su juicio, porque Dios es un Dios muy bueno. Es un Dios muy amoroso que ama la justicia de forma inflexible. Y como Él ama la justicia, Él castiga el mal. ¿Sabes? Él sería un monstruo de iniquidad si no reaccionaría a tal manifestación de rebelión y pecado en contra de Él. Yo me pregunto, ¿cómo es que aún nuestra nación y las naciones no han sido destruidas? Ciertamente porque Dios aún es paciente y es bondadoso. ¿Cuál es el propósito de Dios con sus juicios a causa del pecado que está llegando hacia sus oídos? En primer lugar, juzgar a los pecadores. Dios trae juicio y la Biblia dice, es reservado a los hombres de morir una sola vez, después de cual hay un juicio. Cuando los hombres mueren, pasan en juicio. En segundo lugar, ¿por qué estas calamidades? Una advertencia llena de gracia de parte de Dios para los hombres, para traerlos al arrepentimiento. La Biblia habla de ciertas calamidades como siendo trompetas de advertencia. Y mientras hay trompetas, mientras hay relámpagos, esto es aún una manifestación de la gracia de Dios, porque está llamando a las personas a arrepentirse. En tercer lugar, las calamidades y los juicios que caen sobre el mundo sirven o son usados por el Señor para purificar a su iglesia, para limpiar a su pueblo. Además, la fe de muchos se revela como siendo falsa en momentos así. Ahora, ¿cómo debe reaccionar el pueblo de Dios ante esta situación de juicio? ¿Cómo debemos reaccionar cuando vemos el enorme pecado insolente de nuestra generación que está trayendo juicio sobre las naciones? Cuando día tras día nuestro Dios es profanado y que vemos Dios mandando sus juicios. Veamos cuál es la actitud del pueblo aquí en respuesta a esta calamidad. Este es el segundo escenario que tenemos, del versículo 5 al versículo 12. Y este escenario le he llamado un llamado a despertar. Versículo 5. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado y se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñedos, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, y el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¿Cómo ha afectado esta calamidad en el pueblo de Dios en ese momento? Vemos tres cosas, básicamente. No hay más adoración entre el pueblo, versículo 9. No hay más vida ni fruta en las tierras del pueblo, versículo 10 a 12. Y no hay más gozo entre los hijos de los hombres, versículo 12. No hay más adoración, no hay más vida ni fruta en las tierras, y no hay más gozo en los hijos de los hombres. Ahora, ante esta situación, ¿qué hace el profeta Joel? Él los llama ardientemente al pueblo de Dios a despertar y a lamentar su condición. Pero podemos hacernos una pregunta: ¿por qué el profeta ha de hacer un tal llamado? ¿Por qué les debe decir despertad? Porque el pueblo de Dios no reacciona. El pueblo de Dios está dormido. Están en un estado de torpor espiritual. Torpor significa
que hay una disminución de la sensibilidad y un embotamiento de la mente. Están en un estado de somnolencia. Se han adaptado a esta situación, ya no sienten dolor. El pueblo de Dios se había vuelto insensible. Se había vuelto insensible al mensaje que Dios quería comunicar a través de esta gran calamidad. Esto era un mensaje diciéndole: ya no estoy con vosotros. Estáis en desobediencia, estáis lejos de vosotros y estáis en riesgo de sufrir esta condenación, de sufrir mi ira, de sufrir las maldiciones del pacto. Sus corazones del pueblo no estaban reaccionando a esta situación. No había gozo, no había adoración, no había más fruta y ellos sentían esto como algo de normal. Sus corazones estaban endurecidos, su conciencia cauterizada. Ellos podían decir: oh, no hay verdadera adoración, no hay vida abundante, no hay gozo en el servicio. ¿Qué quieres hacer? Estamos en tiempos difíciles. Tienes que conformarte con eso. Todos estamos así. Hermano y hermana, qué triste para el pueblo de Dios vivir en tanta miseria y no reaccionar. El pueblo de Dios debería lamentarse y llorar y clamar a Dios, pero son insensibles. Hasta el profeta va a usar un lenguaje como sarcástico para apuntar a la gran insensibilidad del corazón del pueblo. Él va a decir que incluso las bestias y los animales de los campos tienen un corazón más sensible al pasaje del juicio del Señor. Mirad conmigo en el versículo 18. ¿Cómo braman de hambre los animales? Las manadas de ganado vagan desorientadas porque no encuentran pasto. Los rebaños de ovejas y cabras gimen en su sufrimiento. Ellos lo hacen. Versículo 20. Hasta los animales salvajes claman a ti porque los arroyos se secaron y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Iglesia bíblica, Dios soberano. Yo sé que ya han pasado algunos años desde que Dios os plantó por su gracia y misericordia. Pero yo quiero hacer una pregunta. Este último año ha sido muy extraño con esta pandemia y, como he dicho de nuevo, de una forma u otra esto ha tenido ciertamente un impacto en la iglesia o en vuestras vidas personales. Yo quiero hacer una pregunta en este día. ¿Cuál es el estado espiritual de la iglesia? ¿O tu estado individual? ¿Hay abundancia de vida en la adoración? Y cuando yo digo la adoración no estoy hablando de los cánticos, estoy hablando de aquella vida que vive para que el nombre de Dios sea honrado, glorificado, conocido, obedecido y amado. ¿Hay abundancia de vida en la adoración de la iglesia? ¿Hay una vida fructífera? Yo quiero que pienses en este momento. Examina tu vida durante este último año. ¿Qué hiciste por Cristo y su causa y para su obra? ¿Y qué estás haciendo ahora en el presente? Y estamos empezando un nuevo año, estamos solo en el mes de febrero. ¿Qué proyecto tienes para este año? ¿Es que tu vida se caracteriza por la alegría y el servicio al Señor de forma gozosa? ¿Cómo esta situación durante este último año ha dejado tu vida? ¿Han habido pérdidas espirituales? ¿Ya no caminas en las alturas en las que antes estabas? ¿Hay miseria espiritual en tu vida o en la iglesia en general? Quizás me dirás: no, hermano, pues si no es así, gloria al Señor. Si no es así, gloria al Señor. Sigue adelante, esfuérzate y ser valiente. Dios es glorificado por tu vida. Él no olvida ninguna de tus obras hechas por amor a Él y a su pueblo. Pero si durante este último año
Ya no estás a las alturas que estabas antes con el Señor. Quizás tu vida de oración ha menguado, tu comunión, tu intimidad con Él ha perdido de su fuerza, ya no tienes vigor dentro de ti. El fruto del Espíritu Santo ya no es tan evidente en tu vida. Quizás hay ciertas ansiedades, murmuraciones, quejas que se levantan continuamente en tu corazón. Algo está pasando, has sufrido pérdidas durante este último año. Si es así, ¿es que tú vas a pensar en esta mañana que esto es algo normal? Oh hermano, hermana, sería vergonzoso si pensaras así. Y si te conformaras a esta situación, porque no es digno de un hijo o de una hija del Altísimo. Tu vocación es mucho más noble que esto. Tu llamado es mucho más superior y excelso y glorioso que esto. Si no reaccionamos a nuestra miseria espiritual, seríamos peores que las bestias. Dios nos dice en este día, a través de este texto, despierta, llora, lamenta tu situación, llora tu pobreza, no la consideres como algo de normal. En un primer tiempo, por ahí debes de empezar. Pide al Señor que ponga colirio en tus ojos para que veas tu condición y que llores por tus pecados y llores por los pecados que te rodean. Así que vemos que el profeta se ha dirigido de forma general al pueblo a despertar. Ahora él se dirige especialmente a los líderes del pueblo, y este es el tercer escenario. Un llamado a los líderes del pueblo a levantarse. Versículos 13 y 14. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Este versículo pone una enorme responsabilidad sobre los hombros de los líderes del pueblo. Yo espero que en este día ponga una carga especial en nuestros corazones a nosotros que estamos dirigiendo a su pueblo. Ya lo ha hecho este texto para mí mientras lo estaba estudiando. Que el Señor nos dé un tal corazón. Nosotros deberíamos, los líderes, y cada líder, incluso cada líder en su casa, deberíamos ser los primeros a sentir profundamente un profundo pesar y a llorar y a lamentar cuando Dios no es honrado y adorado como se merece en medio de su pueblo, y creerlo que lo vemos. Somos los primeros en verlo cuando algo no va bien en medio del pueblo de Dios o en nuestra propia casa. Deberíamos sentir un dolor cuando Dios ya no es el tesoro supremo de su pueblo. Hoy, entre los que se llaman hijos y hijas de Dios, a veces podemos ver mundanalidad, podemos ver esa forma de materialismo excesivo, afanados por las cosas de la tierra. Vemos familias o padres que están ignorando por completo la piedad de su casa. Algunos hasta toleran la desobediencia de sus hijos, están tolerando la rebelión contra la autoridad, la rebelión contra Dios. Hoy día los hombres, los varones, los jóvenes son perezosos y las mujeres son sensuales. Esto, hermanos, debería ser una espada que atraviesa nuestro corazón de par en par. Deberíamos ser los primeros en lamentar la miseria espiritual del pueblo. Ahora, si nosotros realmente somos sensibles al pecado que se está manifestando entre el medio del pueblo, a la miseria espiritual, esto demostraría realmente y verdaderamente un corazón que está furiosamente comprometido con la gloria y la reputación de Dios. Esto haría ver en los líderes un corazón ardiente para la gloria de su nombre.
¿Recordáis el apóstol Pablo cuando llega en Atenas y que ve toda esta ciudad llena de ídolos? En Hechos 17 está escrito así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente, es decir, que ardía por dentro de él. ¿Y por qué? Al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Hermanos, varones, hermanas que sois piadosas, nunca seremos hombres y mujeres de oración, a menos que nuestros corazones estén ardientemente comprometidos con la gloria de Dios. Porque solo el hombre o la mujer que tiene este deseo de ver el nombre de Dios siendo grande entre las naciones, solo el hombre y la mujer que desea ver que Cristo reciba la plena recompensa de sus sufrimientos, solo éste tendrá una carga en su corazón hasta que no lo vea hacerse realidad. Solo el hombre que tiene una carga en el corazón por la gloria de Dios, por el avance de su reino, por la santificación de la iglesia, por la salvación de los pecadores, solo aquel que tiene esta carga hará sangrar sus rodillas hasta que el nombre de Dios sea glorificado. Y hermanos, líderes, depende de nosotros llevar el pueblo a volverse a Dios en arrepentimiento. Es a nosotros que nos toca esta responsabilidad. Debemos educar, y a ti también que eres padre de familia, es tu responsabilidad en lo que toca a tu casa y a tu familia. Debemos educar al pueblo de Dios o a nuestras casas para que sepan adorar a Dios, para que sepan cómo deben servirlo. Debemos educarlos para que sean comprometidos con la gloria de Dios. Debemos educarlos para que oren como Dios desea que oren, con las motivaciones que Dios quiere que oren, para hacer de su iglesia y de nuestra casa una casa de oración. Oh, que Dios nos ayude en este año a hacerlo. Les ruego en esta mañana, por favor, vivan por la causa de Cristo. Consume tu vida por Él. No desperdiciemos los privilegios que Dios nos ha concedido en nuestra generación. Tenemos su palabra, tenemos el Evangelio. No desperdiciemos nuestra vida, por favor. Y finalmente, ¿por qué la gente debe despertarse, llorar por su pecado y regresar a Dios? ¿Por qué debería hacer esto? Porque se acerca un último día. Esta es la cuarta escena que vemos en nuestro texto en el versículo 15. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. La gente debe reaccionar inmediatamente porque el juicio que tuvo lugar es simplemente un preludio, un vislumbre de un gran día final mucho más terrible. En el capítulo 1 el profeta Joel habla de estas langostas como un ejército que ha venido a traer juicio y calamidades sobre las tierras. Pero en el capítulo 2 el profeta cambia el lenguaje y usa este mismo lenguaje, pero para hablar de otro ejército que vendrá en el día final. Es decir, que el ejército de langostas es solo un vislumbre de otro ejército que vendrá en el día final para traer juicio y condenación a los que no se han arrepentido. Voy a leer algunos versículos seleccionados del capítulo 2. Escuche lo que dice. Toquen alarma en Jerusalén, den el grito de guerra en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo, porque está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Fuego va delante del ejército y las llamas detrás. Delante de ellos la tierra se extiende, tan hermosa como el jardín del Edén. Detrás solo queda desolación y nada escapa. Mírenlos saltar a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que producen, como el retumbar de carros de guerra, como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca
o el despliegue de un poderoso ejército en batalla. El miedo se apodera de la gente. Cada rostro palidece de terror. La tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Y el Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? ¿Por qué deberíamos despertar y abrir los ojos a la situación? Porque si los juicios constantes que Dios envía a causa del pecado, abominables que suben hacia Él, si estos juicios no nos hacen abrir los ojos a la gravedad del pecado en nuestra vida, en la vida de la iglesia y el mundo que nos rodea, si estos juicios que el Señor manda no nos empuja a vivir en una vida de arrepentimiento y obediencia a su palabra, esto significa que estamos aún dormidos. Y si dormimos, no podemos arrepentirnos, porque no somos conscientes de la situación. Creemos que es algo normal, ya nos hemos acostumbrado y nos sentimos seguros. Pero solos los que quedaron despiertos, o los que despertarán a estos llamados, escaparán de la ira final de Dios. No los que quedaron dormidos. No aquellos que, a pesar de ver tanta miseria en su vida espiritual, no hacen nada y quedan en su miseria y sufren su miseria y se quedan en un estado endurecido e insensible. Los que duermen tienen un corazón endurecido. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en su primera carta, capítulo 5, versículo 1 a 9, escucha lo que dice. Tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en esta mañana. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, y está hablando de aquel día que llegará en el futuro. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no quiero ser complicado hoy en explicar lo que Pablo acaba de decir, pero es sencillo. Si tú eres de los que duermen y que no despiertan, a pesar de las llamadas urgentes de Dios a través de estas pandemias, estas calamidades y estos juicios que están cayendo, incluso si dices que eres cristiano, si tú no despiertas estarás perdido. La ira de Dios te alcanzará. Solo los hijos de luz, solo los que están viviendo a la espera de este día certero que llega, ellos permanecerán sobrios y alertas, porque ellos están esperando este día, pero los otros estarán destinados a la ira eterna. Si dices que eres cristiano, hoy puede ser una oportunidad para que despiertes. Por favor, despierta.
y camina como un hijo de luz, como lo que tú estás profetizando decir. Ser sobrio, alerta, sensible, y tendrás esta parte de la salvación que fue adquirida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero concluir en este día. Es posible que algunos de los verdaderos hijos de Dios que estás escuchando en este día, has estado por un tiempo en este estado de torpor espiritual y somnolencia. Es posible, sí. Pero el texto de hoy te llama a despertar y estar sobrio y vigilante frente al pecado que nos rodea y nos endurece tan fácilmente. Y si has sufrido miseria espiritual, si has pecado en contra del Señor, llora. Llora por estos pecados que te han privado de tu vigor espiritual, que te han privado de tu adoración, de tu gozo en el servicio al Señor, y arrepiéntete sinceramente, vuelve al Señor, clama a Dios. ¿Sabes por qué? Porque sus misericordias no se han agotado, no se han agotado. Recuerda hoy algo acerca de tu pecado. Hace 2000 años hubo también una gran calamidad fuera de la ciudad de Jerusalén, en el monte Golgotá. Dios envió su juicio, Dios juzgó el pecado de su pueblo. Y toda esta masa de pecado fue transferida sobre la cabeza de nuestro Salvador Jesucristo, quien sufrió la mayor y la más terrible calamidad en la cruz del Calvario. Él absorbió como el sustituto perfecto de su pueblo toda la ira de Dios, para que nosotros recibamos por gracia todos los abundantes tesoros de su herencia. Si este ha sido tu estado de pérdidas, si vuelves a Cristo de nuevo en arrepentimiento y fe, la sangre de Jesús es suficiente, poderosa para limpiarte de todos tus pecados. Tus pecados ya han sido tratados sobre la cruz. Dios te promete en este libro de Joel, Él promete revertir tu miseria espiritual en una vida abundante, derramando sobre ti sus misericordias día tras día. Él colmará tu vida de gracia sobre gracia, una vida fructífera, una vida de adoración renovada, un gozo en el servicio al Señor. Escucha esta promesa, hermano y hermana, escúchala por favor, es para ti. Si has sufrido pérdidas, escucha esta promesa. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Iglesia del Señor, despierta, vuelve a tu Dios, porque grandes sus misericordias para contigo. Hoy yo quiero decir una última palabra para quizás aquellos que no conocen al Señor, que están aún sin Cristo. Sepas que todas estas calamidades que están ocurriendo en este momento son advertencias para ti. Por un lado son advertencias de que un gran juicio llega, y si tú no estás hallado en Cristo, tú vas a perecer por la eternidad en el infierno. Por favor. Pero al mismo tiempo esto es una manifestación de gracia para ti. Por favor, en este día, yo te llamo a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe,
Es únicamente en Él que puedes encontrar salvación, porque sobre Cristo ha caído el juicio. Toda la ira de Dios que merecía su pueblo ha caído sobre Él. Y si tú estás escondido en Cristo en este día por medio de la fe, tú recibirás el perdón completo de tus pecados. Tú serás declarado justo y vas a recibir de su Espíritu para que vivas una vida abundante que glorifica a nuestro Dios. Quiera el Señor bendecir su palabra, iglesia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Quiero suplicarte, Dios mío, en este día, que tomes esta palabra y que la uses para santificar a tu pueblo y llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe. Oh Señor, permite que esta palabra traiga abundancia de vida en los corazones de tu pueblo. Te pido por la iglesia en París, Señor, bendícela, renóvala, aviva tu obra, Señor, para que sea esta lumbrera en medio de esta generación perversa. Y que en el día final esta iglesia pueda escuchar: entra, siervo fiel, bien has hecho tu trabajo, entra en el gozo de tu Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Cuán grande abismo nos separaba, jamás tal cima pude escalar. Desesperado miré hacia el cielo y te invoqué en mi oscuridad. Entre la noche tu dulce gracia venció las sombras de mi ser. Fue consumado el plan eterno, en Jesús mi esperanza fiel. Cuán asombrosa misericordia, inexplicable e inmenso amor. El Dios eterno dejó su gloria para sufrir mi maldición. La cruz lo ha dicho, soy perdonado, me ha redimido el gran Rey. Salvador mío, tuya es mi vida, oh Jesús, mi esperanza fiel. Aleluya. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró, las cadenas rotas son, en tu nombre hay salvación, oh Jesús, mi esperanza fiel. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró, las cadenas rotas son, en tu nombre hay salvación, oh Jesús, mi esperanza fiel. Él su promesa selló aquel día, cuando su cuerpo se levantó. Su voz de trueno rompió el silencio, la muerte allí Cristo derrotó.
su promesa.